Ahora vamos a ver lo que es la derivada de una función. Para ver eso vamos a aclarar primeramente la teoría rápido y vamos a pasar a la práctica. Para la teoría necesitamos que tenga una función que va de reales en reales, continua. Es muy importante que sea continua en todo su dominio. Entonces decimos que una función tiene derivada en un punto x0 que pertenece al dominio de la función si el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f en x0, f de x0 más h menos f de x0 todo sobre h existe. Si este límite existe y es un número real, o sea, básicamente que existe, vamos a decir que la función es derivable. Y en tal caso vamos a escribir que este límite va a ser igual a cualquiera de estas dos notaciones. F' en el punto x0 o la derivada de la función respecto de x en el punto x0. Son la misma notación, solamente hay que no confundirse con ellas. La prima significa derivada respecto de x o se escribe de manera clásica de esta forma. Lo que me importa que entiendan de la derivada de una función es básicamente qué es este concepto. Para que entendamos este concepto, qué es lo que está tratando o qué es lo que nos quiere decir, vamos a ver lo siguiente. Ok, para explicarnos de lo que es una derivada de una función, decía que la derivada existe si este límite de aquí existe, pero por el momento vamos a olvidar que es un límite y vamos a hacer dos cosas. Primero, voy a definir x menos x0 igual a h, una nueva variable que es la que yo tenía. Esta h de aquí la voy a poner como si fuera x menos x0. Si x menos x0 es h, entonces al momento que yo despejo la variable x, entonces x será h más x0, o está restando, lo paso al otro lado sumando, o lo que me interesa más a mí, x0 más h. Y vamos a ver algunas cositas sobre esto. Por ejemplo, aquí en este límite de la izquierda me dice que el h tiene que tender a 0. Si yo hago tender h a 0, quiere decir que de esta expresión que yo tengo aquí arribita, si h tiende a 0, quiere decir que esta diferencia x menos x0 también tiene que tender a 0, porque así estoy eligiendo h. Y eso es lo que pongo aquí. Si x menos x0 tiende a 0, entonces h también tiende a 0. Y es exactamente lo mismo. Ahora, con estos cambios, sí me doy cuenta que de que x0 más h ahora se llama x. Y entonces este límite que está aquí arribita se puede escribir como el límite cuando x tiende a x0 en vez de h tendiendo a 0. Ok, entonces eso cumple porque básicamente sí había dicho, como h tiende a 0, en consecuencia x menos x0 tiende a 0. Pensemos en el supuesto que esto fuese igual a 0, entonces básicamente x menos x0 es igual a 0, x será igual a x0. O de otra manera, en el caso de que se pueda dar la igualdad, es porque x está tendiendo a x0. En pocas palabras, que h tiende a 0 es exactamente lo mismo a que x tiende a x0. Entonces, este límite, en vez de poner h tendiendo a 0, ahora lo puedo poner como x tendiendo a x0. x0 más h, acabo de mostrar que x0 más h, aquí está, se llama ahora x, y es lo que yo tengo. Menos f de x0, ese no se afecta, y h, como aquí está arribita, se llama x menos x0. ¿Por qué me estoy peleando en tratar de poner todas estas cosas? Pues es muy sencillo la idea. La idea, para que entiendan de qué es la derivada, se trata de lo siguiente. De geometría analítica de bachillerato, tienen que reconocer esa fórmula. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1 igual a m. Que esta es la pendiente de una recta que pasa por dos puntos. Los puntos x1, y1 y el punto x2, y2. Si nos fijamos y de acuerdo como calculábamos imágenes en el parcial anterior, yo ponía f de x y lo ponía igual a y, ¿no? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es que f de x lo voy a llamar y2, f en x0 lo voy a llamar y1. Y entonces, si me doy cuenta, tendría y2 menos y1 sería, lo voy a poner en un color azul, vamos a ponerlo aquí abajito, básicamente sería y2 es f de x menos y1, eso es f de x0, sobre, y le voy a poner que x2 es x menos x1, que será x0. Entonces, si me doy dando cuenta, este cociente es una pendiente. ¿Qué es lo que aparece aquí? ¿Qué pendiente estoy calculando? Pues para eso nos vamos a mi dibujito. Si este es el punto x0 y este es el punto x, entonces, si esta cosa en azul es mi función, este punto de aquí arribita y este punto de aquí arribita van a ser los siguientes. Este será el punto x0, f de x0, y este de aquí será el punto x, f de x. Eso quiere decir que si yo trazo una recta que une estos puntos, una cosa así, perdón por ese dibujo tan feo, pero una cosa así, esta recta que une esos dos puntos, la pendiente de esta recta es este cociente.
que será esta pendiente que yo estoy calculando de acuerdo a lo de preparatoria. Entonces, ¿qué pasaría si este punto X se acerca cada vez más a X0? Pues voy a tratar de explicarlo y no confundirme en los dibujitos. Si X, por ejemplo, ahora, en vez de estar tan lejos, yo lo pongo como por aquí, entonces voy a ponerlo de un color rojo, estaría en este punto y trazo esta recta. Y ahora sería la pendiente de esa recta. Si me voy acercando cada vez más, voy a tener este tipo de cosas, hasta en el límite. Cuando yo llegue al límite, si me doy cuenta, todo empezó con rectas secantes. Si hubiese empezado más a la derecha, se ve más claro. Esto es así, más a la derecha es así. Si yo he empezado todo más a la derecha, sería esta recta y así me voy. Entonces, cada vez que yo me voy acercando más al punto X0, las rectas van tendiendo, son rectas secantes porque cruzan la curva en dos puntos, pero van a ir tendiendo a la recta tangente. Eso será en el límite, eso es lo que voy a tener en el límite. Y entonces, en el límite, esta recta tangente, ¿qué pendiente va a tener? Pues esta pendiente, que es básicamente mi derivada. Lo que yo quiero decir en el fondo, para que ya termine esta explicación, es que si este límite existe, que es el mismo de la definición, la derivada de una función en un punto x0 es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, porque es precisamente como lo calculamos. De acuerdo a esto, solamente estoy calculando pendiente de la recta que se obtienen entre estos puntos, y cada vez que el punto x se acerca cada vez más al punto x0, esa recta secante se va a convertir en una recta tangente. Y la pendiente de esa recta tangente precisamente va a ser mi derivada. Bueno, eso es básicamente la explicación de qué es esto. Y ahorita lo que me interesa son cómo calculan derivadas, ¿sale? Y vamos a eso. Ok, para calcular derivadas es muy sencillo. Básicamente tenemos que seguir las fórmulas. Aquí voy a hacer en esta pequeña parte algunos ejemplos de todas estas fórmulas que aparecen aquí. Y lo esencial es lo siguiente, saber leer la fórmula. La primera me dice que la derivada de c siendo una constante, su derivada siempre va a ser 0. Derivada de una constante por una función, entonces aquí el u ya juega papel de función que depende de la variable x. La derivada de c por u, una constante por u, va a ser la constante por la derivada de u, es decir, la constante sale de la derivada, y eso es lo que tenemos aquí. Y de aquí para acá son fórmulas más o menos básicas. U a cualquier potencia de números es n u a la n-1 por u'. Y esto es lo más importante. Hay a veces que algunos libros no traen esto que está aquí. Recuerdo que este u' también podría aparecer como du sobre dx. Esto es u'. Depende del formulario que utilicen, esto puede aparecer como u' o como du sobre dx. Y es muy importante. Si su formulario tiene esta fórmula hasta aquí, así la tiene, entonces le van a poder, por favor, le van a tener que completar poniéndole siempre por u', ya sea así o de esta manera, ¿sale? Y entonces, ¿a qué me refiero con saber leer la fórmula? Pues simplemente voy a ver algunos ejemplos. Si yo tengo la función f de x igual a x quinta más 6 todo elevado al cubo, y yo quiero calcular cuánto vale la derivada de esta función, pues es simple, me tengo que fijar. Tengo algo elevado a una potencia. Entonces, ¿es esta la que tengo? No. ¿Es esta la que tengo? No. ¿Es esto lo que tengo? No. Claramente es algo elevado a una potencia. Eso quiere decir que para nosotros, en este primer ejemplo, u tiene que ser todo esto. Esto será u. Y básicamente tengo u al cubo. Entonces, si yo aplico la derivada, de acuerdo a mi formulita, la derivada de esta función f de x va a ser, mi formulita dice que u es el x 5x más 6, perdón, x a la 5 más 6, n está tomando el valor de 3. Entonces la fórmula dice que bajo el n, o sea, bajo al 3, por la misma función u, o sea, el x quinta más 6 a la n menos 1, es decir, al 3 le resto 1, me queda 2, todo multiplicado por u', es decir, x quinta más 6 en su derivada. Y lo único que hice fue leer esta fórmula, no inventé nada nuevo, no hice nada extraño, solo apliqué la fórmula. Ahora, esta formulita que tenemos aquí, tengo una suma de por medio. Entonces, si me voy a lo que tengo en color azul, aquí dice que si tengo sumas o restas de funciones y las derivo, es derivar cada una de ellas, ya sea sumándolas o restándolas. Es decir, esto no es otra cosa que 3 por x quinta más 6
al cuadrado por x quinta en su derivada más 6 en su derivada. 6 es un número, los números los vamos a llamar constantes. Entonces, de acuerdo a la formulita que tenemos arriba, derivada de una constante será 0. Y esto es x a la quinta, o sea, tengo algo elevado a una potencia. Vuelve a ser esta formulita que tenemos aquí. Entonces, ahora, nuestro caso, u es este, simplemente es esta x. Ese será mi nueva u. Entonces, cuando yo derivo, me va a quedar, esto va a ser 3 veces por x a la quinta más 6 al cuadrado, que multiplica, según la formulita, bajo el 5, x a la cuarta, que multiplica a x prima. Y ya. ¿Por qué? 6 prima, sabemos que es 0 porque es la derivada de una constante. Y aquí voy a partir de la cosa que todos saben. Derivada de x es 1. Entonces ya me salto que esto vale 1. Espero en Dios que eso sí ya lo sepan al menos todos. Entonces esto lo voy a borrar porque ya sé que su derivada es 1. Y solamente me queda así. Haciendo multiplicaciones, que será este 5 por este 3 de afuera, voy a tener que esto me va a dar 15 x cuarta por x quinta más 6 al cuadrado. Y listo. Ya habré calculado la derivada de esta función, que no fue tan complicada, solamente seguí la fórmula que yo tengo en esta parte. Por ejemplo, si ahora yo cambio y quisiera calcular que g de x fuese e a la 9x menos 6, por ejemplo, entonces si yo quiero calcular la derivada de esta función g, me tengo que fijar que estoy en una exponencial. Ahora, como tengo una exponencial, me fijo en la fórmula de la derivada de una exponencial y dice que es e a la u. Por lo tanto, solamente por analogía, comparando estas dos cositas que tenemos aquí, el u ahora va a ser 9x menos 6. Entonces, este de aquí será mi u y esto se convertiría en e a la u. En consecuencia, cuando yo calculo la derivada de la función g, simplemente aplico la fórmula. La fórmula dice e a la u, o sea, e a la 9x menos 6, que multiplica a u', o sea, 9x menos 6'. Al igual que en el caso anterior, esto es una resta ahora, y entonces sería la derivada de 9x menos la derivada de 6. Nuevamente, como 6 es un número, su derivada va a darnos 0. Y la derivada de 9x es como lo que tenemos aquí, sacar el 9 y calcular la derivada de x. Y la derivada de x es 1. Por lo tanto, yo puedo concluir que g' de x va a ser igual a e a la 9x menos 6 por 9. Y si lo acomodamos sería 9 veces e a la 9x menos 6. ¿Qué es lo único que hice? Seguir la fórmula que yo tengo aquí y no hacer nada más. No estoy inventando nada, solo estoy aplicando la fórmula. Un último ejemplo para que entendamos esta situación. Si ahora yo tengo la función h de x igual a 4 a la x cuadrada, ahora me fijo en lo que yo tengo aquí. Esta a es un número, es una constante y dice que tengo a elevado a mi variable u. Entonces a elevado a la variable u' va a ser a la u por el logaritmo natural de a por u', siempre que a sea mayor que 0, porque si a es un número negativo no va a tener exponentes de esta manera. Entonces claramente ahora, por analogía, a es 4 y u será x cuadrada. Entonces solo sigo la fórmula, no hago nada, no invento nada, solo aplico la fórmula. La fórmula dice que es a la u. Entonces h' sería a la u. A la u por el logaritmo natural de a, que es 4, por u', o sea, por x cuadrada prima. Y x cuadrada ya es una de las funciones de esta formulita. Tendría que bajar el exponente y multiplicar por esto. Es decir, esto será 4x cuadrada, logaritmo natural de 4, que multiplica a 2x, porque bajé el exponente, bajé el 2, x a la 1, y luego sería por la derivada de x, pero la derivada de x es 1. Y entonces esto solo me queda así. Y listo, ya habré calculado la derivada de estas funciones. Entonces, espero que con estos primeros ejemplos vean que solo es aplicar las fórmulas, no inventar nada, no hacer nada, solo saber leerlas. Leer bien las fórmulas, es lo básico. Yo tengo una idea con estas cosas. Si saben leer, deben de poder derivar, porque es lo único que estamos haciendo. ¿Vale?
Entonces espero no haber confundido a nadie y en un siguiente video voy a ver más y más ejemplos de derivadas. Así que suerte, muchachos.